Hoy nosotros tenemos que luchar en dejarles estos recursos, esta agua para las futuras generaciones. La gente ha ido concientizándose poco a poco, ¿no? Esto no es la tarea de un ratico, pues ojalá se den cuenta que el líquido más preciado que de aquí va a ser es el agua. Hacer un acercamiento mucho más con la comunidad, no solamente los proyectos pensados desde las entidades, sino pensados desde la comunidad. Después de haber hecho este acercamiento con los moradores de la zona, hemos identificado como principales posibles soluciones, en primer lugar, concientizar a las personas en cuanto al cuidado del medio ambiente, así como también realizar campañas de reforestación en las cuencas hídricas. Hace unos 7, 8 años más o menos que ya vengo metido en este programa de la reforestación en la finca que nosotros de mi esposa en el sector de Chitaira, en la vereda Puciarque. El Cabildo nos solicitó que si podíamos donar una parte del terreno abajo en la ciénega junto a la ribera de la quebrada que alimente el acueducto la laguna Chapuesmal. Con mucho gusto lo hemos hecho. El Cabildo inicialmente nos colaboró por ahí como en unas 3.000 especies de alisos. Ellos nos dieron el alambre de púa, nos colaboraron con los postes, los cerramos. Y yo luego asumí esa responsabilidad de seguir cuidándolos, de seguir cultivándolos, de seguir protegiéndolos. Se logró recuperar arroyos, fuentes de agua, lo que hizo que aumentara un poco el caudal de esta quebrada. Luego ya más o menos hace unos 4 años también donamos otros 2 sectores de la finca para que se sembrara otras especies de árboles. Se sembró alrededor de otros 2.000 especies de alisos. Y en la parte junto a la ribera donde hay colchones de agua, donde hay ciénaga, y eso hizo de que al proteger ese sector hizo que el agua se recuperara. Por eso yo lo puedo decir con toda propiedad que si nosotros protegemos estos humedales, estas ciénagas, estos arroyos donde se pueden recuperar, y esa es la satisfacción de uno. Pero no tanto la satisfacción no es ver crecer el arbolito como tal, sino que aumentamos el caudal de las fuentes de agua. Entonces yo pues me he empeñado acá, algunas oportunidades he hablado con las autoridades del Cabildo, con el mismo señor alcalde, para que hagamos ese propósito que a la gente nos falta, como decíamos con ustedes tras micrófono, nos falta es más cultura ambiental. De pronto no medimos las consecuencias, pensamos que el recurso agua no es un recurso que de pronto no se va a acabar tan rápido. Considero que hay que partir del tema de sensibilización a la comunidad, volver a recrear el pensamiento, el sentir y el actuar de las comunidades, porque lastimosamente se ha ido perdiendo. Con la modernidad, como ya lo había mencionado, y el tema de las nuevas influencias tecnológicas, pues se ha cambiado, ya no hay ese pensamiento en las nuevas generaciones. Y esa ha sido una de las dificultades. Habrán muchas acciones que se han hecho, pero lastimosamente la comunidad no se compromete, entonces de nada han servido o muy poco, la verdad. Entonces considero que la primera tarea es hacer acciones de sensibilización partiendo desde cada comunidad, empezando con procesos muy participativos donde la comunidad vaya aceptando nuevamente que el recurso agua es una responsabilidad de todos. Posteriormente pues ya son las entidades, como en este caso aquí tenemos la autoridad indígena que es el Cabildo, asimismo la administración municipal, y todos los entes que están encargados del tema ambiental pueden ir apoyando. Se requiere también unas medidas un poco alternativas, digamos, a la economía de la comunidad, porque no solo basta con exigirles cuidar o proteger o dejar una franja de protección cuando la tierra es un espacio muy pequeño, entonces no hay suficiente donde sembrar y la parte económica de dónde se va a sostener. Entonces creo que es la primera tarea que hay que implementar y hacer un acercamiento mucho más con la comunidad, no solamente los proyectos pensados desde las entidades, sino pensados desde la comunidad. Desde mi experiencia, pues primero como comunera de este resguardo y también porque mi profesión es geógrafa, con énfasis en planificación regional, se ha hecho un aporte un poco más centrado en el tema ambiental, con el Cabildo Indígena de Pastaza, especialmente desde el año 2016-2017, la Corporación del Cabildo tomó como el tema ambiental un poco más importante, centrándose en el primer recurso que es el agua. Desde allí se empezaron a hacer algunas acciones de sensibilización, de acompañamiento y también de la mano con la empresa de servicios públicos del municipio que es Copserpal, con quien se han desarrollado proyectos primero para diagnosticar la situación actual,
específicamente en la quebrada Cantorés, que es la que abastece el acueducto municipal y gran parte de las veredas y las parcialidades del resguardo. Posteriormente, pues se han ido adelantando algunas acciones, como creo que uno de los logros en los que se ha aportado ha sido la creación de una resolución, que es una normatividad desde el resguardo indígena, en la cual se plasma la normatividad ambiental en general, pero también se articula con los usos y costumbres del resguardo. ¿Qué es lo que plantea? Pues en sí la resolución plantea una serie de medidas, considerando que usos y costumbres, acá hablamos de unos comportamientos, entonces se considera que un mal comportamiento, por ejemplo la contaminación de las fuentes, el deterioro de las fuentes se consideraría como una falta. Entonces desde usos y costumbres se entra como a hacer la sensibilización, o casos pues más grandes ya tomarán las medidas necesarias por parte del Cabildo, pero esa ha sido, como creo, una de las acciones más importantes que se ha logrado hasta el momento en este resguardo, en la cual se ha aportado, es articular tanto la legislación ordinaria como la legislación propia. Dentro de la resolución también se plantea que en las tierras donde se haga una adjudicación y haya una fuente hídrica, va a quedar dentro de los acuerdos o títulos de cabildo establecidas las obligaciones de quien va a usufructuar ese terreno, de la conservación del agua o de la fuente hídrica pues en especial. Entonces creo que son medidas que ya pues son fundamentales de ir avanzando en ese proceso y en las cuales se ha ido aportando. Siempre se ha trabajado con unas señoras que siembran árboles de aquí del colegio, Aso Paraíso me imagino que es, creo que es el nombre, en donde con ellas siempre hemos subido a las microcuencas a sembrar árboles, sembrar los arbolitos para que, o sea, ellas están sembrando unos arbolitos nativos, ¿no? Ya no pues a las especies de aquí mismo donde producen agua, y cuidarlos. Los arroyos también, de todas maneras, cuidarlos, pues porque de eso es lo que estamos viviendo por la parte de la quebrada propia que es Cantorés. Siempre tratamos de concientizar a los beneficiarios, ¿no? De los terrenos, de por arriba, y que el ganado tampoco no lo metan tanto a lo que es a la quebrada, a la fuente, porque usted sabe que el ganado entra, hace lodo, se ensucia ahí dentro del agua, entonces siempre hemos tratado de cerciorarlos a ellos que esa agüita, pues en la parte de acá, como ellos meten su ganado, el agua llega aquí y de aquí por medio de bombeo otra vez les llega a ellos. La gente ha ido concientizándose poco a poco, ¿no? Esto no es la tarea de un ratico, pues ojalá se den cuenta que el líquido más preciado que de aquí va a ser es el agua, ¿no? Donde pues ya vemos ahorita la lluvia ha escaseado y la gente pues aquí en nuestro medio, en nuestro casco urbano, la gente a veces uno los encuentra lavando los carritos, entonces uno se les dice no, pues vea, ya no lave el carrito, ya. Entonces la gente dice, lo único que nos contesta es, pero es que estamos pagando. Entonces imagínense, ponerse a lavar un carrito, yo creo que con agua pagada le sale más caro, o si comprada. Entonces pues concientizar a la gente también, ¿no? De que el agüita es un líquido vital, ¿no? Para los seres humanos y tanto como para nosotros, para nuestros hijos y los que vengan después.